escrito de Ludwig von Mises. Liberalismo, la tradición clásica. Capítulo 2. La política económica liberal. 1. La organización de la economía. Podemos imaginar varios tipos de sistemas de organización de la cooperación entre los individuos de una sociedad basada en la división del trabajo. Podemos distinguir 5 sistemas de organización de la sociedad. El sistema de propiedad privada de los medios de producción, que en su forma más desarrollada definimos como capitalismo. El sistema de propiedad privada de los medios de producción, pero con una periódica confiscación y consiguiente redistribución de la riqueza. El sistema sindicalista, el sistema de propiedad colectiva de los medios de producción que se conoce como socialismo o comunismo, y finalmente el sistema de intervención estatal. La historia del sistema de propiedad privada de los medios de producción coincide con la historia del desarrollo de la humanidad, desde su condición animal a las cimas alcanzadas por la civilización moderna. Los enemigos de la propiedad privada se han esforzado en demostrar que en los comienzos de la sociedad humana no existía aún una propiedad privada plena, ya que una parte de la tierra estaba sujeta a redistribuciones periódicas. Basándose en esta observación, según la cual la propiedad privada sería solo una categoría histórica, pretenden deducir la consecuencia de que, por tanto, esa propiedad podría ser de nuevo abolida sin mayor inconveniente. La falacia lógica de este argumento es demasiado evidente para que tengamos que ocuparnos de él. El hecho de que en la remota antigüedad existiera cooperación social, incluso sin propiedad privada plena, no demuestra en absoluto que también en niveles superiores de la civilización se pueda prescindir de la propiedad privada. Si la historia puede demostrar algo sobre esta cuestión, podría tratarse tan solo de la demostración de que nunca y en ningún lugar existieron pueblos que sin propiedad privada superaran el nivel de la más agobiante penuria y del estado salvaje apenas distinguible de la existencia animal. Los primitivos opositores al sistema de propiedad privada de los medios de producción no combatieron la propiedad privada en cuanto tal, sino simplemente su desigualdad distribución. Para eliminar la desigualdad de las condiciones de renta y de riqueza, sugerían entonces el sistema de redistribución periódica de la totalidad de bienes, o al menos del medio de producción que en aquella época era casi el único que se considerara tal, la tierra. Este ideal del reparto de la propiedad en partes iguales pervive aún en los países tecnológicamente atrasados, en los que predomina la agricultura primitiva y suele llamarse socialismo agrario, con una expresión, a decir verdad, no del todo apropiada, ya que nada tiene que ver con el socialismo. La revolución rusa llevada a cabo por el bolchevismo, que se inició como revolución socialista, en agricultura realizó no el socialismo, o sea, la propiedad colectiva de la tierra, sino el socialismo agrario. En amplias zonas del resto de la Europa oriental, la división de la gran propiedad territorial entre pequeños campesinos representa el ideal de partidos políticos muy influyentes y se llama reforma agraria. No es el caso de que aquí nos ocupemos con detalle de este sistema. Es difícil no admitir que su único resultado sería reducir la productividad del trabajo humano en términos de renta. Se podría conceder que no habría disminuido de productividad solo en los casos en que todavía se practicara una forma de agricultura primitiva. Pero nadie puede negar que la fragmentación de una explotación agraria dotada de estructuras modernas sería una locura. En cuanto a trasladar este mismo principio a la industria y el comercio, no es ni siquiera imaginable. Un ferrocarril, un tren de laminación, una fábrica moderna no pueden ser fragmentados. A la redistribución periódica de la propiedad solo se podría llegar si se procediera ante todo a disgregar de nuevo toda la estructura económica basada en la división del trabajo y en la propiedad privada plena e ilimitada, y se regresará a una economía sin cambio, basada en la yuxtaposición de fincas rurales autosuficientes. La idea del sindicalismo representa el intento de adaptar el ideal de la distribución igualitaria de la propiedad a las condiciones de la gran empresa moderna. El sindicalismo no quiere transferir la propiedad de los medios de producción ni a los individuos ni a la sociedad, sino a los trabajadores empleados en la misma empresa o en el mismo sector productivo.
puesto que la proporción en que los factores materiales y personales de producción están combinados es diferente en los distintos sectores de producción. La igualdad en la distribución de la propiedad tampoco podría alcanzarse por esta vía. En efecto, en algunos sectores productivos el trabajador recibiría una cuota de propiedad mayor que en otros sectores. Imaginemos solo por un momento las dificultades que surgirían de la continua necesidad de trasladar el capital y el trabajo entre los distintos sectores productivos. ¿Sería posible tomar capital de un sector para aumentar la dotación de capital de otro sector? ¿Cómo quitar trabajadores a un sector para trasladarlos a otro en el que la cuota de capital por trabajador es menor? La imposibilidad de proceder a estos continuos ajustes nos demuestra el colmo de irracionalidad social que alcanza el sindicalismo al proponer su absurdo modelo de colectivismo. Pero supongamos que por encima de los distintos grupos existe un poder central autorizado a proceder a estos continuos reajustes. En tal caso, no se trataría ya de sindicalismo sino de socialismo. En realidad, el sindicalismo como ideal social es un absurdo, tal que solo algunos visionarios que no han reflexionado lo suficiente sobre estos problemas han osado defender sus principios. Socialismo y comunismo son aquel tipo de organización de la sociedad en el que la propiedad, o sea, el poder de disponer de todos los medios de producción, se transfiere a la sociedad, es decir, al Estado como aparato social coercitivo. Para juzgar si una sociedad es socialista, es indiferente la forma en que se realiza la distribución de los dividendos sociales, es decir, si se hace según criterios igualitarios o bien según otros criterios. Y tampoco es decisivo saber si el socialismo se instaura transfiriendo formalmente la propiedad de todos los medios de producción al aparato social coercitivo, esto es, al Estado. O si, en cambio, la propiedad se deja nominalmente a los propietarios y la socialización consiste en autorizar a los propietarios mismos la distribución de los medios de producción dejados en sus manos solo según las directrices impartidas por el Estado. Si es el gobierno quien decide qué y cómo hay que producir y a quién y a qué precio hay que vender, la existencia de la propiedad privada se convierte en un hecho puramente nominal. En realidad, toda la propiedad está ya socializada, puesto que el incentivo a la acción económica no es ya la búsqueda del beneficio por parte de los empresarios y capitalistas, sino la necesidad de cumplir un deber impuesto y de obedecer órdenes recibidas. Más adelante hablaremos del intervencionismo. Según una opinión muy extendida entre capitalismo y socialismo, existiría una tercera vía de organización social. El sistema de propiedad privada regulada, controlada y dirigida a través de órdenes e intervenciones del gobierno. No hablaremos, en cambio, del sistema de redistribución periódica de la propiedad y del sistema de sindicalismo, pues se trata de dos sistemas que ninguna persona seria propone. Nos ocuparemos, pues, solamente del socialismo, del intervencionismo y del capitalismo. 2. La propiedad privada y sus críticos. La vida del hombre no es un estado de pura felicidad. La tierra no es un paraíso. De esto no tiene culpa alguna las instituciones sociales, pero de ordinario a ellas se les atribuye la responsabilidad. La base de toda civilización, incluida la nuestra, es la propiedad privada de los medios de producción. Quien quiere criticar la civilización moderna comienza, por tanto, por la propiedad privada. Todo lo que no les gusta a los críticos de esta civilización lo achacan exclusivamente a la propiedad privada, especialmente aquellos aspectos negativos que tienen su origen precisamente en las restricciones y en los límites impuestos a la propiedad privada y que le impiden desplegar plenamente sus potencialidades sociales. El método que suele adoptar el crítico es imaginar lo hermoso que sería todo si se comportara como él quiere, borrar conceptualmente cualquier voluntad ajena que pueda entrar en conflicto con su propia voluntad, y se pone como soberano absoluto a sí mismo o a un sujeto que quiera exactamente lo que él quiere. Quien proclama el derecho del más fuerte se considera a sí mismo el más fuerte. Quien defiende la institución de la esclavitud no piensa que él podría ser un esclavo. Quien pide la coacción la pide contra otros, no contra él. Quien auspicia una organización estatal oligárquica piensa que formará parte de la oligarquía.
Quien se extasía ante un despotismo ilustrado o una dictadura es suficientemente presuntuoso para atribuirse a sí mismo, en sus sueños con los ojos abiertos, el papel del déspota o del dictador iluminado, o por lo menos para esperar convertirse en la guía despótica y dictatorial de los propios déspotas y dictadores. Como nadie desea hallarse en la condición del más débil, del oprimido, del dominado, del no privilegiado, del súbdito sin derechos, así nadie desea vivir en una sociedad socialista si no es en el papel de dictador general o de inspirador del director general. En la visión de quien sueña y desea el socialismo no existe seguramente otra vida que merezca vivirse. Existe toda una literatura que ha sintetizado este razonamiento típico de estos soñadores en un esquema rígido que se resume en la consueta contraposición entre rentabilidad y productividad. A lo que sucede en el sistema social capitalista se contrapone conceptualmente lo que sucedería, según el deseo del crítico del capitalismo, en la organización socialista ideal, y todo lo que se aparta de este modelo ideal se califica de improductivo. Durante mucho tiempo la principal objeción planteada contra el sistema capitalista fue precisamente esta falta de coincidencia entre la rentabilidad de la economía privada y la productividad de la economía pública. Pero en los últimos años se ha ido imponiendo gradualmente la idea de que en la mayor parte de los casos aquí mencionados, la comunidad socialista no podría obrar de manera diferente a cómo se comporta la colectividad capitalista. Pero aún admitiendo que esta antítesis exista, es inadmisible suponer que lo que sucedería en la organización social socialista es absolutamente justo, mientras que el sistema capitalista habría que condenarlo siempre si se aparta de ese modelo. El concepto de productividad es totalmente subjetivo y nunca puede tomarse como criterio de una crítica objetiva. No es, pues, el caso de ocuparnos de los disparates de nuestro aspirante a dictador y de sus escenarios imaginarios en los que todos son obedientes y están dispuestos a servirle y sus órdenes se ejecutan puntualmente con la máxima precisión y celeridad. Muy distinto, en cambio, es preguntarse qué sucedería en una comunidad socialista no meramente soñada, sino real. Ya el supuesto de que bastaría una distribución igualitaria del Producto Bruto Anual de la economía capitalista entre todos los componentes de la sociedad para garantizar a cada uno un tenor de vida adecuado es totalmente falso, como lo demostrarían los simples cálculos estadísticos. Así, una sociedad socialista difícilmente lograría obtener un aumento sensible del tenor de vida de las masas. Una perspectiva de bienestar o incluso de riqueza para todos solo sería realista en la hipótesis de que el trabajo en la sociedad socialista sea más productivo que el trabajo en el sistema capitalista y que en esa sociedad se pueda ahorrar una cantidad enorme de gastos superfluos y por tanto improductivos. Por lo que respecta a este segundo punto, se piensa, por ejemplo, en la eliminación de todos aquellos gastos originados por los costes de comercialización de los productos, como los gastos de competencia y de publicidad para atraer a la clientela, etc. Es evidente que tales gastos no existen en la sociedad socialista, pero no deben olvidarse que también el aparato de distribución tendría sus costes considerables que incluso serían superiores a los que exige el aparato distributivo de una sociedad capitalista. No es este, sin embargo, el punto decisivo para valorar la incidencia de estos costes. El socialista da por descontado que en una sociedad socialista la rentabilidad del trabajo sería por lo menos igual a la de la sociedad capitalista y trata incluso de demostrar que sería superior. Pero el primer supuesto no es en absoluto evidente como los defensores del socialismo parecen pensar. La cantidad de lo que se produce en una sociedad capitalista no es independiente del modo en que se produce. En la sociedad capitalista es decisivo el hecho de que en cada estadio de cualquier producción el interés privado de las personas ocupadas en esa determinada producción está estrechamente ligado a la productividad de la parte de trabajo que se está haciendo. La economía capitalista ha podido crear la riqueza de que dispone solo porque, por una parte, cada trabajador ha tenido que emplear al máximo sus fuerzas, puesto que su salario depende del resultado de su trabajo, y por otra, cada empresario ha tenido que tratar de producir a costes inferiores a los de su competidor, empleando así una menor cantidad de capital y de trabajo.
Escandalizarse por los supuestos costes del aparato capitalista de distribución significa realmente tener una visión miope de las cosas. Quien reprocha al capitalismo el derroche, las numerosas tiendas de corbatas y los todavía más numerosos estancos que animan las calles de los centros urbanos, no se percata ciertamente de que esta organización comercial es solo el último anillo de una cadena productiva que asegura la máxima productividad. Todos los progresos del aparato productivo solo se han podido obtener porque en la naturaleza misma de este aparato está el tener que progresar cada vez más. Solo porque todos los empresarios están sometidos a la competencia recíproca y son inexorablemente expulsados del mercado cuando no consiguen producir a los máximos niveles de productividad, se aplican a mejorar y perfeccionar continuamente los métodos de producción. Si desapareciera este incentivo, no habría ya ningún progreso en la producción y ninguna utilidad económica en perpetuar los métodos tradicionales. Por eso es totalmente erróneo plantear la cuestión sobre cuánto se ahorraría si se eliminaran los gastos de publicidad. Deberíamos más bien preguntar cuánto se podría producir si desapareciera la competencia entre los productores. Y la respuesta a esta pregunta no puede ser dudosa. Los hombres solo pueden consumir si trabajan y solo lo que su trabajo ha producido. Ahora bien, la característica específica de la sociedad capitalista es precisamente que transmite a cada miembro de la sociedad este impulso al trabajo, que obliga a cada uno a la máxima prestación laboral para obtener el máximo resultado posible. En cambio, en la sociedad socialista faltaría este nexo directo entre el trabajo de cada uno y lo que de él obtiene. El incentivo a trabajar provendría no de lo que se obtiene del propio trabajo, sino sobre todo de la orden de trabajo impartida por la autoridad central y luego del propio sentido del deber. La demostración precisa de la imposibilidad de realizar semejante organización del trabajo la ofreceremos en un próximo capítulo. Uno de los reproches que constantemente se hacen al sistema capitalista se refiere a la posición privilegiada de los propietarios de los medios de producción, los cuales, se dice, pueden vivir sin trabajar. Si se considera el sistema social desde un punto de vista individualista, no se puede menos de ver en este hecho un grave defecto del sistema mismo. ¿Por qué alguien tiene que estar mejor que cualquier otro? Pero si miramos las cosas no desde el punto de vista de las personas individuales, sino desde el de la colectividad, se observa que los propietarios pueden conservar su cómoda posición solo a condición de ofrecer a la sociedad un servicio indispensable. El propietario puede conservar su posición privilegiada tan solo si da el máximo valor social al empleo de sus medios de producción. Si no lo hace, es decir, si invierte mal su riqueza, trabaja con pérdidas y si no corrige su error a tiempo, será arrojado sin piedad de su posición privilegiada. Entonces, pierde su condición de propietario y otros más capaces ocupan su puesto. En la sociedad capitalista son solo y siempre los más aptos los que disponen de los medios de producción y deben siempre cuidar, quiéranlo o no, de emplearlos del modo que den el máximo rendimiento. 3. Propiedad privada y gobierno. Todos los que tienen poder político, todos los gobiernos, todos los reyes y todos los regímenes republicanos han mirado siempre con recelo a la propiedad privada. En cualquier poder político se halla presente la tendencia a exceder sus propios límites y a extender lo más posible el ámbito de su propia influencia. Controlarlo todo, no dejar ningún espacio en que las cosas puedan desenvolverse libremente sin la intervención de la autoridad. Tal es el fin al que todo gobernante secretamente aspira. Para él, la propiedad privada representa un obstáculo en su camino. La propiedad privada crea una esfera en la que el individuo está libre de la injerencia del Estado, pone límites a la actuación de la voluntad autoritaria y permite que junto y contra los poderes políticos surjan otros poderes. La propiedad privada se convierte así en la base de toda iniciativa vital libre de la injerencia del poder político, el terreno en el que germinan las semillas de la libertad y en el que hunden sus raíces la autonomía del individuo y, en último análisis, todo desarrollo de la vida espiritual y material. En este sentido, la propiedad ha sido definida como la condición fundamental del desarrollo del individuo, fórmula que hay que aceptar solo con mucha cautela,
pues no debemos pensar, como a menudo sucede, en una contraposición entre individuo y colectividad. La contraposición entre ideas y fines individuales e ideas y fines colectivos, o incluso entre una ciencia individualista y una ciencia colectivista, es un lugar común carente de contenido. Nunca ha existido un poder político que renunciara voluntariamente a obstaculizar la propiedad privada de los medios de producción, impidiéndole desplegar libremente todas sus iniciativas. Los gobiernos solo toleran la propiedad privada si son forzados a hacerlo, pero no la reconocen espontáneamente porque reconozcan su necesidad. Con harta frecuencia ha sucedido que hombres políticos liberales, una vez llegados al poder, abandonarán más o menos los principios liberales, la tendencia a reprimir la propiedad privada, a abusar del poder político y a despreciar todas las esferas libres de la injerencia estatal. Está profundamente enraizada en la mentalidad de quienes controlan el aparato gubernamental de compulsión y coerción para que puedan resistirla voluntariamente. Un gobierno espontáneamente liberal es una contradiction in adjecto. Los gobiernos tienen que verse obligados a ser liberales por el poder unánime de la opinión pública. No se puede contar con su liberalismo voluntario. En una hipotética sociedad formada enteramente por campesinos más o menos igualmente ricos, es fácil comprender qué es lo que forzaría al gobierno a reconocer los derechos de los propietarios. Cualquier intento de reducir el derecho de propiedad chocaría inmediatamente con un frente compacto de todos los súbditos contra el gobierno. Pero en una sociedad en la que no solo existe la agricultura sino también la industria, y existen en particular grandes industrias y grandes propiedades industriales, mineras y comerciales, la situación presenta aspectos completamente distintos. En una sociedad así, quienes tienen el control del gobierno pueden perfectamente intervenir contra la propiedad privada. De hecho, nada da más ventajas a un gobierno que la lucha contra la propiedad, precisamente por la facilidad con que puede incitar a la gran masa contra los propietarios. Por esta razón, las monarquías absolutas, los déspotas y los tiranos de toda calaña han pensado siempre aliarse con el pueblo contra las clases propietarias. El principio del cesarismo no fue solo la base del Segundo Imperio Napoleónico, también el estado autoritario prusiano de los Hohenzollern hizo suya la idea de que Lasalle introdujo en la política alemana durante la lucha constitucional prusiana, es decir, la idea de conquistar las masas obreras para la lucha contra la burguesía mediante una política de intervencionismo estatal. Era el principio de la monarquía social, exaltada por Schmoller y su escuela. Pero, a pesar de todos los ataques de que ha sido objeto, la institución de la propiedad privada ha logrado sobrevivir. Ni la aversión de todos los gobernantes, la lucha por parte de los literatos y moralistas, iglesias y confesiones religiosas, ni la hostilidad profundamente arraigada en la envidia instintiva de las masas consiguieron abolir la propiedad privada. Cualquier intento de sustituirla por otro sistema de producción y de distribución no tardó en demostrar su inviabilidad por absurdo. Hubo de admitirse entonces que la propiedad privada es indispensable y volver a ella gustara o no. Conviene observar, sin embargo, que jamás se quiso admitir que la razón de este retorno a la institución de la propiedad privada de los medios de producción fuera el hecho de que un sistema racional de economía humana y la coexistencia social es irrealizable sobre otras bases. No se ha tenido la valentía de decidirse a romper con la ideología a la que la gente se había aficionado, es decir, a la creencia de que la propiedad privada es un mal del que por desgracia provisionalmente no se puede prescindir, porque los hombres no están aún éticamente maduros. De modo que los gobiernos, mientras se adaptaban a tolerar la propiedad, naturalmente contra sus verdaderas intenciones y contra los impulsos innatos de toda organización de poder, seguían tenazmente ligados a la ideología contraria a la propiedad no solo en sus actos externos, sino en su misma mentalidad, y pensando que, si por el momento se apartaba de la justa aversión de principios a la propiedad privada, lo hacían por pura debilidad o por consideración a los intereses de fuertes grupos de poder. 4. La inviabilidad del socialismo. Ordinariamente se piensa que el socialismo es irrealizable porque la humanidad no posee las cualidades morales que exige una sociedad socialista.
Se teme que bajo el socialismo la mayoría de la gente no muestre en el cumplimiento de los deberes y tareas que se le asignen el mismo celo que normalmente demuestra en la sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción. En la sociedad capitalista, cada individuo sabe que el fruto de su propio trabajo es para él, y que sus ingresos aumentan o disminuyen en razón del aumento o disminución del producto de su trabajo. En la sociedad socialista, en cambio, cada individuo tiende a pensar que en el fondo la responsabilidad de su propia prestación laboral es menor, porque sí es cierto que le corresponde una parte del producto total del trabajo de todos. Sin embargo, el montante total de este producto no disminuiría apreciablemente por la eventual disminución derivada de la indolencia de una sola persona. Y si esta convicción, como es de temer, se generaliza, la productividad del trabajo de la comunidad socialista disminuye considerablemente. Esta objeción contra el socialismo es sin duda perfectamente válida, pero no llega a la raíz de la cuestión. Si en la sociedad socialista fuera posible averiguar el producto del trabajo de cada uno con la misma precisión con que en la sociedad capitalista se realiza a través del cálculo económico, la viabilidad del socialismo no dependería de la buena voluntad de cada uno de los individuos que integran la sociedad. Esta estaría en condiciones de precisar, dentro de ciertos límites, el grado de participación de cada uno en el producto de actividad económica total en razón del grado en que ha contribuido a producirlo. Pero el hecho de que en la sociedad socialista sea imposible el cálculo económico hace imposible cualquier socialismo. En el sistema capitalista el cálculo de rentabilidad ofrece un criterio de medida que revela a cada uno, en primer lugar, si la empresa que ha puesto en marcha puede ser gestionada en las condiciones objetivas en que tiene que moverse, y en segundo lugar si es gestionada con criterios de maximización de los objetivos empresariales, es decir, con el mínimo coste de los factores de producción. Si una empresa no es rentable, quiere decir que existen otras empresas que destinan las materias primas, los bienes semi-elaborados y el trabajo que han invertido a un fin más urgente y más importante desde el punto de vista del consumidor, o bien que los destinan a un fin idéntico pero lo hacen de manera más económica, o sea, con menor inversión de capital y de trabajo. Si, por ejemplo, resulta que la tejeduría artesana no es ya rentable, esto quiere decir que en la industria textil mecanizada la inversión de capital y de trabajo da mayores resultados y por tanto es antieconómico empeñarse en seguir con un tipo de producción en el que una idéntica inversión de capital y de trabajo da menores beneficios. Cuando se plantea una nueva empresa, se puede calcular con anticipación si es posible y en qué modo hacer que sea rentable. Si, por ejemplo, se tiene intención de construir un ferrocarril, se puede calcular, estimando el volumen del tráfico y de su capacidad de cubrir los costes del transporte a través de las tarifas, si conviene invertir capital y trabajo en esa empresa, si resulta que la construcción del ferrocarril no promete ser rentable. Esto significa, en otros términos, que existe la posibilidad de un empleo más urgente del capital y del trabajo que habría costado el ferrocarril, y que no se tienen los medios suficientes para podérselo permitir. Pero el cálculo del valor y de la rentabilidad nos da la posibilidad no solo de dar una respuesta precisa a la cuestión general de la conveniencia o no de poner en marcha una empresa, sino también de controlar todos los pasos del empresario. El cálculo económico capitalista, el único que nos hace posible una producción racional, se basa en el cálculo monetario. Solo porque en el mercado existen precios expresados en moneda para todas las mercancías y todos los servicios, pueden ser sometidas a un cálculo homogéneo las distintas especies de bienes y de prestaciones laborales. En una sociedad socialista en la que todos los medios de producción son de propiedad de la colectividad y en la que, por tanto, no existe un mercado y un intercambio de bienes y servicios productivos, tampoco puede existir un precio monetario de los bienes de orden superior y de las prestaciones laborales. Así pues, en la sociedad socialista faltaría inevitablemente el instrumento principal de la gestión racional de una empresa, el cálculo económico. No puede haber cálculo económico si falta un denominador común al que puedan referirse las distintas clases de bienes y servicios. Imaginemos un caso muy sencillo. Para construir un ferrocarril de A a B, se puede concebir muchos trazos. Supongamos que entre los puntos A y B hay una montaña. Se puede hacer que el ferrocarril pase por la montaña,
o bien rodeando la montaña, o bien también perforar un túnel en la montaña. En un sistema social capitalista es sencillo calcular el trazado más económico. Se verifican los costes de construcción y los distintos costes de gestión del tráfico de cada una de las 3 líneas, y sobre la base de estas magnitudes puede establecerse cuál será el trazado más económico. En un sistema social socialista, estos cálculos no serían posibles, porque no tendrían ninguna posibilidad de reducir a una medida homogénea las distintas cualidades y cantidades de bienes y trabajo que entran en consideración en este caso. Frente a los problemas normales que la gestión día a día de la economía presenta, la sociedad socialista no sabría qué hacer, porque no tendría ninguna posibilidad de calcular los gastos. El modo de producción capitalista tal como lo conocemos, con sus complejas vías indirectas de producción que permite todo ese bienestar gracias al cual vive hoy en nuestro planeta mucha más gente de la que viviría en la era precapitalista, precisa del cálculo económico, ese cálculo que en el socialismo es imposible. Inútilmente los teóricos socialistas han tratado de indicar de qué modo se puede prescindir del cálculo monetario y de los precios. Todos sus intentos en tal sentido han fracasado. Los dirigentes de una sociedad socialista tendrían que afrontar una tarea que para ellos resultaría irresoluble. No estarían en condiciones de decidir cuál entre los innumerables procedimientos sería el más racional, de modo que la economía socialista se convertiría en un caos en el que rápida e inexorablemente se instauraría una miseria generalizada y una recaída en las condiciones primitivas de nuestros antepasados. El ideal socialista, llevado hasta su conclusión lógica, sería un sistema social en el que todos los medios de producción serían propiedad de la colectividad en su conjunto. En un sistema así, la producción está enteramente en manos del gobierno, del poder social central, el único que fija qué hay que producir, cómo producirlo y con qué criterios distribuir el producto listo para el consumo. Poco importa si debemos representarnos este futuro Estado socialista como una estructura democrática o bien de otro tipo. También un Estado socialista que tuviera ordenamientos democráticos debería contemplar un organismo burocrático rígidamente organizado, en el que cada uno, a excepción del vértice supremo, es al mismo tiempo funcionario y súbdito, aun cuando por otro lado contribuye como elector a la formación de la voluntad central. Un Estado socialista no debe confundirse con las gigantescas empresas estatales que surgieron en los últimos decenios. Todas estas empresas públicas coexisten con la propiedad privada de los medios de producción, mantienen relación de intercambio con las empresas privadas gestionadas por los capitalistas, de las que reciben múltiples estímulos que les ayudan a mantener viva la gestión. Los ferrocarriles del Estado, por ejemplo, para todas sus instalaciones, se dirigen a proveedores, a las fábricas de locomotoras, de vagones, de instrumentos de señalización, ya experimentados en empresas ferroviarias gestionadas por capitalistas privados, de las que también reciben estímulos a introducir innovaciones para adaptarse al progreso técnico y económico que observan se produce en torno a ellos. Es sabido que las empresas estatales y municipales suelen quebrar porque operan con costes excesivos y con una gestión irracional, y por tanto se ven continuamente en la necesidad de recurrir a la subvención para poder seguir adelante. Es cierto que cuando una empresa pública tiene una posición de monopolio, como sucede la mayoría de las veces, por ejemplo, con las empresas urbanas de transportes y de electricidad, no siempre los pésimos resultados empresariales se traducen en una quiebra financiera explícita. En efecto, según las circunstancias, esto último puede ocultarse explotando la posibilidad de aumentar los precios de los productos y de los servicios que estas empresas ofrecen, hasta el punto de resultar rentables a pesar de su gestión antieconómica. Pero esta no es más que una versión distinta de la baja rentabilidad del modo de producción socialista, aunque no siempre es fácil reconocerla como en los casos normales. Pero en esencia, el problema es idéntico. Todos estos intentos de gestión socialista de la empresa no representan, en todo caso, una base realista para comprender el significado efectivo de una realización completa del ideal socialista de la socialización de todos los medios de producción. En el Estado socialista futuro, en el cual existiría solo socialismo sin libre iniciativa de propiedad privados, los dirigentes de la economía socialista carecerían de ese parámetro que para toda economía representa en el mercado y los precios de mercado.
en el sistema social basado en la propiedad privada, la posibilidad de averiguar en el mercado, es decir, allí donde confluyen todos los bienes y servicios para ser intercambiados, las relaciones de intercambio de cada uno de los bienes y su expresión monetaria, ofrece auténticamente también la posibilidad de controlar a través del cálculo el resultado de cualquier iniciativa económica. Es posible verificar la rentabilidad social de toda actividad económica a través de la contabilidad y el cálculo de rentabilidad. Veremos cómo la mayoría de las empresas públicas no pueden hacer del cálculo monetario el mismo uso que hace la empresa privada. Sin embargo, el cálculo monetario ofrece también a la empresa estatal y municipal al menos cierta referencia orientativa sobre el resultado positivo o negativo de su gestión. En cambio, en un sistema económico íntegramente socialista, también esta última posibilidad viene a faltar en el momento mismo en que, al no poder existir la propiedad privada de los medios de producción, no existe tampoco un intercambio de los mismos en el mercado y por consiguiente no puede haber ni precios monetarios ni cálculo monetario. La dirección general de una sociedad puramente socialista no dispondría por tanto de ningún instrumento para reconducir a un denominador común los empleos a los que destina cada producción. Y no se diga que este objetivo puede alcanzarse comparando las distintas especies de gastos y de ahorros naturales, si no existe la posibilidad de reconducir a una expresión común las horas de trabajo efectuadas por trabajadores de distinta cualificación: hierro, carbón, materiales de construcción, máquinas y todo lo demás que las instalaciones y la gestión de una empresa exigen. No existe tampoco una manera de calcular. El cálculo solo es posible si se puede reducir a moneda todos los bienes en cuestión. Sin duda, el cálculo monetario tiene sus imperfecciones y sus graves defectos, pero no tenemos nada mejor con qué sustituirlo, y para los fines prácticos de la vida diaria el cálculo monetario de un sistema monetario sano es suficiente. Si renunciamos a él, es imposible cualquier cálculo económico. Tal es la objeción decisiva que el economista plantea contra la posibilidad de un orden socialista, es decir, el hecho de que este sistema debe renunciar a aquella división mental del trabajo que está presente en la contribución que todos los empresarios, los capitalistas, los propietarios de tierras y los obreros aportan en cuanto productores y consumidores a la formación de los precios de mercado. Pero sin ella es impensable cualquier racionalidad en el sentido de posibilidad de cálculo económico. 5. El intervencionismo. El ideal socialista empieza a perder cada vez más seguidores. Por una parte, las profundas intervenciones económicas y sociológicas sobre los problemas del socialismo, que han demostrado la imposibilidad de realizar las ideas socialistas, no han dejado de producir su efecto. Por otra, la quiebra de todos los experimentos socialistas, allí donde se han intentado, han desconcertado incluso a los más entusiastas. Gradualmente se va comprendiendo que la sociedad no puede prescindir de la propiedad privada. Sin embargo, décadas de ataques al sistema de propiedad privada de los medios de producción han dejado un prejuicio tan arraigado contra el sistema social capitalista que no se consigue admitir abiertamente, a pesar de constatar los defectos radicales y la inviabilidad del socialismo, que es preciso volver, en lo que respecta al problema de la propiedad, a las concepciones liberales. No faltan, naturalmente, quienes admiten que la propiedad colectiva de los medios de producción, o sea, el socialismo, no es en cuanto tal realizable, o por lo menos no lo es en el presente. Pero por otro lado declaran que también la propiedad privada ilimitada de los medios de producción es perjudicial para la sociedad. Y entonces proponen una tercera vía, una condición social que debería representar un término medio entre la propiedad privada y la propiedad social de los medios de producción. Quieren, por una parte, mantener la propiedad privada de tales medios, pero por otra quieren regular, controlar y guiar con prohibiciones y mandatos autoritarios la actividad de sus propietarios, o sea, las decisiones de los empresarios, de los capitalistas y de los terratenientes. Se viene a crear así un modelo ideal de sistema económico regulado, un modelo de capitalismo limitado por normas autoritarias y de propiedad privada despojada gracias a intervenciones desde arriba de sus supuestos fenómenos concomitantes negativos. Para comprender el significado y la esencia del sistema propuesto, no hay modo mejor que referirse a algunos ejemplos que aclaran los efectos inevitables del intervencionismo estatal.
Las intervenciones decisivas se proponen fijar, para los bienes y los servicios, precios distintos de los que se formarían espontáneamente en un mercado libre. Sobre la base de los precios que se forman o que se formarían espontáneamente en un mercado libre no embridado por las interferencias de la autoridad gubernamental, los costes de la producción estarían cubiertos por los ingresos. Si el gobierno impone un precio más bajo, los ingresos quedan por debajo de los costes. Los comerciantes y los productores, a no ser que se trate de mercancías perecederas que se devalúan rápidamente, se abstendrán entonces de vender las mercancías en cuestión a la espera de tiempos mejores, cuando, se espera, serán derogadas las disposiciones gubernamentales. Si el gobierno no quiere que sus propias disposiciones provoquen que determinadas mercancías desaparezcan de la circulación, no puede limitarse a fijar el precio, debe también ordenar al mismo tiempo que todas las reservas existentes se vendan al precio prescrito. Pero tampoco esto basta. Al precio de mercado ideal, habría habido equilibrio entre demanda y oferta. Ahora, en cambio, que las disposiciones del gobierno han fijado autoritariamente un precio más bajo, la demanda ha subido mientras que la oferta sigue igual. Entonces las reservas no bastan para satisfacer completamente a todos cuantos están dispuestos a pagar el precio impuesto. Una parte de la demanda quedará, pues, insatisfecha. El mecanismo del mercado, que en condiciones normales lleva al equilibrio entre demanda y oferta a través de la modificación del nivel de precios, ya no funciona. A este punto, las personas que estarían dispuestas a aplicar el precio impuesto por el gobierno tienen que abandonar el mercado con las manos vacías. Quienes tienen una posición estratégica en el mercado y saben explotar sus relaciones personales con los vendedores acaparan todas las reservas, mientras todos los demás se quedan a verlas venir. Para evitar estas consecuencias no deseadas de su intervención, el gobierno debe añadir al precio impuesto también el razonamiento. Una nueva disposición del gobierno establecerá entonces también la cantidad de mercancía que puede cederse al precio impuesto a quien lo solicite. Si en el gobierno en que el gobierno interviene las provisiones existentes ya se han agotado, el problema se agrava ulteriormente. En efecto, como a ese precio de venta impuesto por la autoridad la producción no es ya rentable, esta se limita o incluso se suspende. Si en cambio la autoridad quiere que la producción siga, debe obligar a los empresarios a producir, y entonces debe fijar no solo los precios de las materias primas y de los semielaborados, sino también los salarios. Y por otra parte, estas disposiciones no pueden limitarse a uno o a pocos sectores de producción que se desee regular porque se piensa que sus productos son particularmente importantes. Deben extenderse a todos los sectores productivos, es decir, deben regular los precios de todos los bienes y todos los tipos de salarios, y en una palabra, los comportamientos de todos: empresarios, capitalistas, terratenientes y trabajadores. Si se exceptuaran algunos sectores productivos, el capital y el trabajo afluirían a ellos inmediatamente, de modo que se frustraría el objetivo que el gobierno se proponía con su primera intervención. El gobierno quiere, en cambio, que la mayor inversión de capital y trabajo se dirija precisamente al sector de producción que ha pensado regular, por la particular importancia que atribuye a sus productos. Que haya desertado precisamente ese sector y que se deba al efecto de su intervención es contra todas sus intenciones. Ahora vemos claramente qué ha sucedido. La intervención autoritaria en el mecanismo del sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción ha fallado el objetivo que el gobierno pretendía alcanzar con ese medio. Esa intervención no solo no ha conseguido el fin de quien la había promovido, sino que ha resultado incluso contraproducente respecto a ese fin, porque el mal que por su medio se quería combatir no se ha eliminado, sino que más bien se ha agravado ulteriormente. Antes de que el precio se impusiera por decreto, la mercancía, en opinión de la autoridad, era demasiado cara. Ahora incluso ha desaparecido del mercado. Pero este resultado no estaba en las intenciones de la autoridad, que más bien quería hacerla más accesible al consumidor reconduciendo su precio. Su intención era opuesta. Desde su punto de vista, el mal mayor era sin duda la penuria de esa mercancía, la imposibilidad de obtenerla.
En este sentido puede decirse que la intervención del gobierno ha sido ilógica y contraria al fin que se proponía y, más en general, que cualquier programa de política económica que pretenda operar con tales intervenciones es irrealizable e impensable, contrario a la lógica económica. Si el gobierno no tiene intención de enderezar las cosas absteniéndose de intervenir y revocando el precio impuesto, entonces no le queda más remedio que hacer seguir al primer paso todos los demás. Al decreto que prohíbe aplicar precios superiores a los prescritos debe seguir no solo un decreto que obligue a poner a la venta todas las existencias y luego otro sobre el racionamiento, sino también un decreto más que fije los precios de los bienes de orden superior y los salarios. Y, para completar la obra, el decreto sobre la obligación de trabajar de empresarios y obreros. Y repito, estas prescripciones no pueden limitarse a uno o a unos pocos sectores de producción, sino que deben extenderse a todos. No hay otra elección: o renunciar a intervenir en el libre juego del mercado, o bien transferir toda la dirección de la producción y la distribución a la autoridad del gobierno. O capitalismo o socialismo. No existe una tercera vía. El mecanismo que regula el proceso que acabamos de describir no es desconocido para aquellos que han vivido en su propia piel durante la guerra y luego en el periodo de inflación los intentos de los gobiernos de fijar autoritariamente los precios. Hoy todos sabemos que el único resultado de esa imposición autoritaria de los precios significó la desaparición del mercado de todas las mercancías afectadas. Siempre que se procede a imponer los precios, el resultado es el mismo. Si, por ejemplo, el gobierno impone un límite a los alquileres, se produce inmediatamente una falta de pisos. En Austria, el Partido Socialdemócrata ha abolido prácticamente los alquileres. La consecuencia ha sido que en la ciudad de Viena, por ejemplo, a pesar de la notable disminución de la población desde el comienzo de la guerra y a pesar de la construcción de millares de nuevos pisos por parte del municipio en la posguerra, millares de personas no pueden hoy encontrar un alojamiento. Tomemos otro ejemplo: el salario mínimo fijado por ley. Si la relación entre empresario y trabajador se desarrolla al margen de toda reglamentación legislativa y de medidas coactivas de los sindicatos, el salario que el empresario paga por cada tipo de trabajo corresponde exactamente al incremento de valor que los materiales muertos reciben gracias a ese trabajo. El salario no puede ser más alto, porque de otro modo las cuentas no salen y el empresario se ve obligado a renunciar a esa producción que ya no es rentable. Pero tampoco puede ser inferior, porque en tal caso serían los obreros los que se trasladarían a otros sectores productivos con mayores remuneraciones y el empresario se vería igualmente obligado a renunciar a esa producción por falta de mano de obra. Existe, pues, siempre en la economía un tipo salarial con el que todos los trabajadores encuentran empleo, y cualquier empresario que a ese tipo salarial quiera poner en marcha una empresa rentable encuentra los trabajadores que busca. Este tipo salarial suele llamarse, en economía política, salario estático o natural. Aumenta cuando, en igualdad de las demás condiciones, la cantidad de capital disponible para la que se busca empleo en la producción sufre una disminución, pero hay que tener en cuenta que no es exacto hablar simplemente de salarios y de trabajo, ya que las prestaciones laborales son cualitativa y cuantitativamente calculadas por unidad de tiempo, muy distintas, lo mismo que los salarios. Si la economía no abandonara nunca el estado estacionario en el mercado del trabajo libre de la injerencia de los gobiernos y de la coacción de los sindicatos, no existiría paro. Pero una sociedad en estado estacionario es un puro expediente conceptual del que se sirve la teoría económica, un instrumento necesario a nuestro pensamiento con el fin de iluminar por contraste los procesos que se desarrollan en el sistema económico real en el que vivimos y operamos. La vida, y podemos decir que por suerte, no está nunca en un punto muerto. En la economía de un país no existe nunca una situación estática absoluta, sino que hay cambios continuos, movimientos, novedades y procesos aún inacabados o ya realizados de manera distinta. Existen siempre, por tanto, sectores de producción que son abandonados o redimensionados, porque la demanda de sus productos se ha orientado a otra parte, y sectores de producción que son ampliados o abiertos ex novo. Si solo pensamos en las últimas décadas, podemos enumerar toda una serie de nuevas industrias surgidas de la nada: la industria automovilística, aeronáutica, cinematográfica,
de la seda artificial, de las conservas alimentarias, de las turbinas, de la radiofonía. Estos sectores industriales ocupan hoy a millones de hombres que solo en parte son fruto del aumento demográfico. Una parte proviene de aquellos sectores que por efecto de los perfeccionamientos tecnológicos pueden trabajar con un número menor de obreros. A veces los cambios que alteran la relación entre los distintos sectores productivos son tan lentos que ningún trabajador se ve en la necesidad de recualificarse y de acometer otra actividad. Solo los jóvenes que acaban de entrar en la vida laboral se dirigen en medida preponderante a los sectores industriales nuevos o en expansión. Pero en general, en el orden social capitalista, el proceso y el aumento del bienestar colectivo son tan rápidos que no ahorran a nadie la necesidad de adaptarse. Cuando hace más de 200 años un muchacho aprendía un oficio, podía contar con poder ejercerlo durante toda la vida tal como lo había aprendido, sin temer que su conservadurismo le perjudicaría. Hoy es distinto. También el obrero tiene que adaptarse al continuo cambio de las condiciones, adquirir nuevas o distintas cualificaciones, a abandonar ramas laborales que ya no necesitan el número de trabajadores de otro tiempo y dirigirse a una rama nueva o distinta o a una rama que precisa de más trabajadores. Pero aun cuando permanezca en la rama antigua, tiene que aprender cosas nuevas si la situación lo exige. Para el trabajador todo esto adquiere el aspecto de las oscilaciones salariales. Si un sector industrial ocupa relativamente demasiados obreros, se llega a los despidos, y para los despidos no es fácil encontrar un nuevo trabajo en el mismo sector. La presión de los parados sobre el mercado de trabajo deprime el salario en este sector de producción. Esto impulsa entonces a los trabajadores a buscar un trabajo en aquellos sectores productivos en los que existe demanda de nuevos obreros y que están dispuestos a pagar salarios más altos. De todo esto resulta con absoluta claridad que es lo que puede satisfacer la aspiración del trabajador a obtener un trabajo y un salario más alto. En general, los salarios no pueden superar el nivel que normalmente alcanzarían en un mercado no embridado por la injerencia del gobierno o de otros poderes sociales, a no ser que se desencadenen efectos colaterales que ningún trabajador podría desear. En un sector productivo particular o en un determinado país se puede elevar el salario solo si se prohíbe la afluencia de trabajadores de otros sectores o del exterior. Tales aumentos salariales se obtienen a costa de los trabajadores a los que se les mantiene forzosamente alejados de ese sector, cuyo salario en efecto es inferior al que podrían obtener si no se impidiera su libre circulación. La mejora salarial de unos se obtiene, pues, a costa de otros. Esta política del bloqueo de la inmigración solo puede beneficiar a los trabajadores en aquellos países o en aquellos sectores de producción que adolecen de cierta carencia relativa de mano de obra. Pero en un sector o en un país que no se encuentra en esta situación, lo único que puede aumentar el salario es el aumento generalizado de la productividad del trabajo o el incremento del capital, o bien la mejora tecnológica del proceso productivo. Pero si el gobierno fija por ley un salario mínimo por encima del nivel del salario estático o natural, entonces los empresarios no podrán menos de tomar nota de la imposibilidad de desarrollar con éxito un cierto número de actividades todavía rentables a un nivel salarial inferior. Por tanto, reducirán la producción o despedirán trabajadores. La consecuencia de un aumento artificial, es decir, procedente de fuera del mercado, es el aumento del paro. Es cierto que hoy por lo general no se fija por ley un salario mínimo, al menos a gran escala. Sin embargo, la posición de fuerza que han adquirido los sindicatos les ha dado esta posibilidad. No es que el hecho de que los trabajadores puedan coaligarse en un sindicato para poder tratar mejor con los empresarios sea en sí y por sí una circunstancia que pueda perturbar la marcha de los fenómenos de mercado, ni tampoco el hecho de que los trabajadores reivindiquen con éxito el derecho de incumplir a discreción los contratos pactados y de abandonar el trabajo tendría el efecto de perturbar el mercado de trabajo. El fenómeno que crea una situación nueva en el mercado de trabajo es el elemento de coacción presente en la huelga y en la sindicación que hoy caracteriza a la mayoría de los estados industriales europeos. Cuando los trabajadores organizados en sindicatos niegan a los no sindicados el derecho a trabajar y en caso de huelga llegan a impedir abiertamente con la violencia a otros trabajadores sustituir a los huelguistas, las reivindicaciones salariales que hacen a los empresarios tienen el mismo efecto que una ley del gobierno sobre salarios mínimos.
En efecto, el empresario, a menos que cierre la tienda, se ve forzado a ceder a las demandas de los sindicatos y a pagar salarios que implican inevitablemente una reducción cuantitativa de la producción, porque el producto fabricado a costes muy altos no puede venderse en la misma medida que el producto fabricado a costes más bajos. Y así el salario más alto, arrancado a través del sindicato, se convierte en causa de paro. La extensión y duración del paro debido a esta causa son muy distintas de las del paro debido a los continuos desfases en la demanda de fuerza de trabajo. Si el paro se debe solo a los progresos del desarrollo industrial, no puede ser demasiado extenso ni hacerse estructural. Los trabajadores sobrantes en un sector productivo no tardan en encontrar trabajo en los sectores emergentes o en los que están en fases de ampliación. Si hay movilidad de los trabajadores y si el paso de un sector a otro no es obstaculizado por impedimentos gubernamentales o de similar naturaleza, la adaptación a las nuevas condiciones no es demasiado difícil y se produce con bastante rapidez. Y si además se hace que funcionen mejor las oficinas de colocación, se puede aportar una contribución notable a la ulterior reducción del nivel de este tipo de paro. Por el contrario, el paro debido a la intervención de factores coactivos en el libre juego del mercado de trabajo no es una fase transitoria que aparece y desaparece continuamente. No se puede eliminar mientras persista la causa que lo produce, es decir, mientras la ley o el poder de los sindicatos impida que el salario sea nuevamente reconducido por la presión de los parados en busca de trabajo, al nivel que alcanzaría sin la intervención del gobierno y del sindicato, y se estabilice en aquel tipo en el que todos cuanto buscan trabajo acaban encontrándolo. Si además el gobierno y los sindicatos conceden a los parados el subsidio garantizado, lo único que se consigue es agravar el mal. En efecto, si se trata de paro debido a los cambios dinámicos de la economía nacional, el subsidio de desempleo solo puede tener el efecto de aplazar permanentemente la adaptación de los trabajadores a las nuevas condiciones. El parado asistido no considera necesario tratar de recualificarse profesionalmente cuando ya no encuentra trabajo en la vieja profesión, o por lo menos deja transcurrir más tiempo antes de decidirse a pasar a una nueva profesión o a cambiar de lugar de trabajo o a redimensionar su demanda salarial adaptándola al nivel en que podría encontrar trabajo. Mientras los beneficios del desempleo no se coloquen a un nivel bajo, puede decirse que, mientras estén garantizados, también estará garantizado el paro. Si se trata en cambio de paro provocado por el aumento artificial del nivel salarial debido a intervenciones del gobierno o a la presión del aparato sindical con la tolerancia del gobierno, entonces el problema cambia, y de lo que se trata es de saber quién debe soportar las cargas, si los empresarios o los trabajadores. Es un hecho que el Estado, el gobierno y los municipios no soportan nunca estas cargas, pues las descargas sobre el empresario o el trabajador o sobre ambos a partes iguales. Si estas cargas las soportan los trabajadores, quiere decir que a estos se les priva totalmente o en parte del fruto del aumento artificial del salario, y puede incluso suceder que las cargas sean superiores a los que los propios trabajadores han obtenido con ese aumento artificial. En cuanto al empresario, la carga del subsidio de desempleo se le puede adosar en forma de impuesto proporcional al total de los salarios que paga. En este caso, el subsidio de desempleo, al provocar el aumento de los costes de la fuerza de trabajo, tiene el mismo efecto que un nuevo aumento del salario por encima del nivel estático. Se reduce la rentabilidad del empleo de la fuerza de trabajo y con ello mismo disminuye el número de trabajadores que podrían aún ser empleados de manera rentable. Así pues, el paro crece ulteriormente, en una espiral creciente, pero a los empresarios se les puede obligar a pagar la carga del subsidio de desempleo también a través de un impuesto sobre los beneficios o sobre el patrimonio, con independencia del número de trabajadores. También en este caso se trata de un ulterior impulso al aumento del paro, ya que, si se destruye capital o por lo menos se frena la formación de nuevo capital, las condiciones para el empleo de fuerza de trabajo, ceteris paribus, resulta más desfavorable. Es claro que no se puede eliminar el paro acometiendo un programa de obras públicas de otro modo no previstas. En este caso, los medios financieros invertidos deberían ser hurtados a través de impuestos o créditos al empleo alternativo que habrían tenido. De este modo se consigue mitigar el paro tan solo en un sector, haciendo que aumente en otro.
Desde cualquier lado que consideremos, el intervencionismo conduce siempre a un resultado que no está en las intenciones de sus autores y fautores, y que desde su propio punto de vista no puede menos de parecer irracional y contrario al objetivo perseguido, y por tanto políticamente insensato. 6. El capitalismo es el único sistema posible de relaciones sociales. Cualquier examen de las diferentes posibilidades de organización de la sociedad basada en la división del trabajo conduce siempre al mismo resultado. Una sociedad tal puede elegir solamente entre propiedad colectiva y propiedad privada de los medios de producción. Todas las formas intermedias son teóricamente irracionales y prácticamente contraproducentes con respecto al objetivo perseguido. Si además se demuestra que el socialismo es irrealizable, entonces no hay más remedio que reconocer que el capitalismo es la única forma realizable de relaciones sociales en una sociedad basada en la división del trabajo. Este resultado del análisis teórico no podrá sorprender al historiador y al filósofo de la historia. Si el capitalismo se ha convertido en realidad a pesar de la hostilidad que siempre ha encontrado en la masa y en los gobiernos, si no ha tenido que ceder el paso a otras formas de convivencia social que han contado con mayor simpatía entre los hombres de pensamiento y de acción, ello debe atribuirse tan solo al hecho de que ningún otro sistema de organización social es posible. No es necesario entrar en más explicaciones porque no es posible volver a formas de economía social medievales. Sobre la superficie geográfica habitada por los pueblos civilizados europeos, la Edad Media conseguía alimentar solo a una fracción de la población que hoy habita en estos territorios y a poner a disposición de cada uno una cantidad de bienes materiales esenciales para cubrir sus necesidades diarias, que eran con mucho inferiores a las que la moderna forma capitalista de producción ofrece hoy al hombre moderno. Un retorno a la Edad Media es impensable, a no ser que se empiece por reducir la población a una décima o una vigésima parte de su nivel actual, y luego se imponga a cada uno la obligación de una austeridad inimaginable para el hombre moderno. Los mismos escritores que invocan el retorno a la Edad Media o, como ellos dicen, a una nueva Edad Media como único modelo ideal de sociedad, y que reprochan a la era capitalista sobre todo su mentalidad y sus principios materialistas, están a su vez imbuidos de mentalidad materialista mucho más de lo que creen. En efecto, ¿qué mayor signo de más craso materialismo que pensar, como hacen estos escritores, que la sociedad, tras volver a formas de economía y a sistemas políticos medievales, conserven todos los instrumentos técnicos de producción que el capitalismo ha creado y con los que al mismo tiempo ha garantizado al trabajo humano el alto nivel de productividad que ha alcanzado en la época capitalista? La productividad que caracteriza al modo de producción capitalista es resultado precisamente de la mentalidad capitalista y de la actitud capitalista de los individuos hacia la economía, y es un resultado de la tecnología moderna solo en la medida en que del espíritu capitalista no podía menos de seguirse necesariamente el desarrollo tecnológico. Nada hay tan absurdo como aquel teorema de la concepción materialista de la historia de Marx, según el cual el molino manual genera una sociedad de señores feudales, el molino de vapor una sociedad de capitalistas industriales. Para generar la idea del molino de vapor y para crear las premisas de la realización de esta idea, se precisó la sociedad capitalista. Es el capitalismo el que ha generado la tecnología y no al revés. Pero no menos absurda es la idea de poder conservar la organización técnico-material de nuestra economía si se eliminan sus bases espirituales. Sería imposible seguir gestionando racionalmente la economía si todo el universo mental se reconvirtiera al tradicionalismo y al autoritarismo. El empresario, elemento dinámico de la sociedad capitalista y por tanto de la tecnología moderna, es inimaginable en un ambiente de hombres consagrados a la vida contemplativa. Pero decir que cualquier forma social distinta de la que se basa en la propiedad privada de los medios de producción es imposible significa decir exactamente que la propiedad como base de la asociación y la cooperación humana deben mantenerse y que debe combatirse enérgicamente cualquier intento de abolirla. Calificar, pues, de apologista de la propiedad privada a los liberales es perfectamente correcto, ya que la palabra de origen griego, apologista, significa cabalmente defensor.
Sin embargo, sería mejor evitar esa palabra de origen extranjero, dado que para muchos los términos apología y apologista sugieren la idea de que lo que se defiende es algo injusto. No obstante, más que rechazar el supuesto implícito en el uso de esta expresión, es importante establecer otro punto, es decir, que la institución de la propiedad privada no tiene necesidad de defensa alguna, ni de justificación, motivación o explicación. La sociedad tiene necesidad de la propiedad privada para subsistir, y como los hombres tienen necesidad de la sociedad, deben preservar la propiedad privada para no dañar sus propios intereses, es decir, los intereses de todos. Puesto que la sociedad solo puede sostenerse sobre la base de la propiedad privada, quien la defiende el mantenimiento del nexo social que liga a todos los hombres, el mantenimiento de la cultura y la civilización del hombre. Se hace apologista y defensor de la sociedad, de la cultura y la civilización, y, si quiere estos fines, debe también creer y defender el único medio que conduce a ello, o sea, la propiedad privada. Pero quien defiende la propiedad privada de los medios de producción no por ello defiende sin más que el orden social capitalista que en ella se basa sea perfecto. La perfección no es de este mundo. También del orden social capitalista a cada uno de nosotros puede no gustar esto o aquello, mucho o incluso todo. Pero ese es precisamente el único orden social posible. Podemos esforzarnos en modificar esta o aquella institución, a condición de no tocar la propiedad, que es la esencia y la base del orden social. Pero en conjunto debemos contentarnos con este orden social porque no puede haber otro. También en la naturaleza puede haber algo que no nos gusta, pero no por ello podemos modificar la esencia de los procesos naturales. Si, por ejemplo, alguien piensa, y hay quien lo ha afirmado, que el modo en que el hombre toma el alimento, lo asimila y lo digiere, es repelente, es inútil discutirlo, pero sin duda hay que decirle que solo existe esa vía o la muerte por hambre. No hay tercera vía. Lo mismo ocurre con la propiedad, out, o propiedad privada de los medios de producción, o bien hambre y miseria para todos. El término que suele emplear los enemigos del liberalismo para definir su concepción de política económica es optimismo, entendido como una acusación o bien como una definición sarcástica de la mentalidad liberal. Si con esa definición de la doctrina liberal se pretende atribuir al liberalismo la idea de que el mundo capitalista es el mejor de los mundos posibles, se trata de una pura estupidez. Para una ideología como la del liberalismo, fundada enteramente sobre las bases científicas, cuestiones como la de la bondad o no del orden social capitalista, de la posibilidad o no de imaginar otro mejor, de la necesidad o no de rechazarlo desde cualquier punto de vista filosófico o metafísico, ni siquiera se plantean. El liberalismo se basa en las ciencias de la economía política pura, las cuales dentro de su sistema no conocen juicios de valor, no hacen afirmaciones sobre el deber ser, sobre lo que está bien o está mal, sino que se limitan a tomar nota de lo que es y cómo es. Si estas ciencias nos muestran que de todas las formas posibles de organización social, solo una, la que se basa en la propiedad privada de los medios de producción, es capaz de sobrevivir, porque todas las demás son irrealizables, aquí no hay nada que pueda autorizar la definición de optimismo. Que la organización capitalista de la sociedad sea capaz de vivir y de funcionar, es una mera constatación que nada tiene que ver con el optimismo. Pero los enemigos del liberalismo no cejan y reafirman su punto de vista según el cual este orden social es malo. Ahora bien, puesto que este enunciado contiene un juicio de valor, no puede someterse a ninguna discusión que quiera ir más allá de los juicios puramente subjetivos y por tanto no científicos. Si en cambio se basa en una percepción errónea de los procesos que tienen lugar en el orden social capitalista, la economía política y la sociología pueden corregirla. Y también en este caso el optimismo nada tiene que ver. Prescindiendo completamente de toda otra consideración, tampoco el descubrimiento de los posibles defectos del orden social capitalista tendría significado alguno para los problemas políticos sociales, mientras no se demuestre que un orden social distinto sería no digno, mejor, sino simplemente capaz de funcionar, y esto no se ha podido demostrar.
Por el contrario, la ciencia ha logrado demostrar que todas las construcciones sociales imaginables en sustitución del orden social capitalista son internamente contradictorias e irracionales, y por tanto incapaces de producir aquellos efectos de los que sus defensores las consideran capaces. La mejor demostración de lo mucho que es ilegítimo hablar de optimismo y de pesimismo, y de cómo la ética de optimismo aplicada al liberalismo tiende en realidad a crear en torno a él un clima de prevención, introduciendo subrepticiamente factores emotivos extracientíficos, nos la ofrece la circunstancia de que, si es así, entonces con la misma legitimidad podría calificarse también de optimistas quienes creen realizable la construcción de una comunidad basada en el socialismo o en el intervencionismo estatal. Raramente la mayoría de los autores que se ocupan de los problemas de política económica dejan escapar la ocasión de verter sobre la sociedad capitalista una avalancha de ataques insensatos y pueriles, al tiempo que exaltan con palabras inspiradas aquellos magníficos modelos que se llaman socialismo o intervencionismo estatal, cuando no hay socialismo agrario y sindicalismo. En el frente opuesto han sido siempre muy pocos los autores que han tejido el elogio del orden social capitalista, aunque fuera en tonos más moderados. Si se quiere, se es libre de colgar a estos últimos la etiqueta de optimistas del capitalismo, pero si se hace, con mayor razón se debe atribuir a aquellos autores antiliberales la definición de hiperoptimistas del socialismo, del intervencionismo estatal, del socialismo agrario y del sindicalismo. En caso contrario, es decir, si la definición de optimistas del capitalismo se reserva para los autores liberales como Bastiat, ello demuestra que no se trata en absoluto de un intento de clasificación científica, sino de una deformación político-partidista sin más. Repito, lo que el liberalismo sostiene no es que el orden capitalista sea óptimo desde cualquier punto de vista. Afirma simplemente que, para alcanzar los fines que los hombres persiguen, la sociedad capitalista es la única indicada y que los modelos sociales que se llaman socialismo, intervencionismo, socialismo agrario y sindicalismo son irrealizables. Precisamente por esto los neurasténicos que no pueden soportar esta verdad califican a la economía política de ciencia triste. Pero la economía política y la sociología, por el hecho de que nos muestren el mundo tal como es, son tan poco tristes como la mecánica porque nos demuestra la imposibilidad del perpetuum mobile, o la biología porque nos enseña que los seres vivos son mortales. 7. Cárteles, monopolios y liberalismo. Los enemigos del liberalismo sostienen que hoy ya no existen las premisas para una política liberal. El liberalismo, dicen, fue una realidad cuando en cada sector productivo existía una fuerte competencia entre muchas empresas medianas. Pero hoy, cuando el mercado está dominado enteramente por grandes grupos, cárteles y otros monopolios, el liberalismo está prácticamente muerto. No es la política la que le ha destruido, sino una tendencia presente en todas las necesidades evolutivas de la propia economía libre. La división del trabajo genera un proceso de especialización de la economía que dura incesantemente mientras procede el desarrollo económico. Hasta hace poco existían fábricas que producían todo tipo de máquinas. Hoy una fábrica que no se limita exclusivamente a la producción de determinadas máquinas no es ya competitiva. A medida que procede la especialización, se amplía inevitablemente el área servida por una empresa singular. La esfera de compradores de una fábrica textil que produce solo unos pocos tipos de telas debe ser más amplia que la de un tejedor que produce artesanalmente todo tipo de tejidos sin distinción. El desarrollo va en el sentido de favorecer en todas las áreas, a medida que la producción se especializa, el nacimiento de una serie de empresas cuya área de mercado coincide con todo el mundo. Sobre este no cabe la menor duda. Si esta evolución no es obstaculizada por políticas proteccionistas y otras medidas anticapitalistas, se llegará al punto en que en cada sector de producción acabarán existiendo relativamente pocas empresas con niveles muy altos de especialización, sino ya una sola empresa que producen para todo el mundo.
Hoy, desde luego, estamos aún muy lejos de una situación de este género, ya que la política de todos los estados tiende a circunscribir dentro de la unidad de la economía mundial unas pocas áreas en las que, al amparo de aranceles y otras medidas que tienden al mismo resultado proteccionista, se mantienen artificialmente en pie o incluso se crean ex novo empresas que de otro modo no serían competitivas en el mercado libre mundial. Al margen de las opciones de política comercial, el argumento que se aduce en pro de esta política que tiende a contrarrestar la concentración de las empresas es sustancialmente uno solo, que solo gracias a ella se evitaría la explotación de los consumidores por parte de las organizaciones monopolistas de los productores. Para verificar la solidez de este argumento, supongamos que el desarrollo de la división del trabajo en todo el mundo haya llegado tan lejos que la producción de todo artículo singular se concentre en una sola empresa, de tal modo que el consumidor, en cuanto comprador, tenga siempre ante sí un único vendedor. En una situación hipotética como esta, una teoría económica muy superficial sostiene que los productores estarían en condiciones de mantener los precios artificialmente altos y obtener beneficios enormes, con la consecuencia de hacer empeorar notablemente el tenor de vida de los consumidores. Pero es fácil comprender que esta es una visión completamente errónea de las cosas. Solo se pueden fijar duraderamente precios de monopolio, a menos que estén autorizados por determinadas intervenciones del gobierno, si se disponen de recursos mineros o energéticos. Un monopolio aislado de la industria de transformación que obtuviera beneficios más altos de lo normal estimularía la creación de empresas competitivas, las cuales quebrarían el monopolio, reconduciendo los precios y los beneficios de nuevo al nivel medio. Pero en general, en la industria de transformación es imposible formar monopolios porque, a un determinado nivel de los medios existentes en una economía, el volumen global del capital invertido en la producción y de las fuerzas del trabajo disponibles, y por lo tanto también del volumen de producto social, están dados. Se podría reducir el empleo de capital y de trabajo en un determinado sector productivo o en un determinado número de sectores a fin de mantener más altos, reduciendo la producción, los precios por unidad de producto y los beneficios brutos de él o de los monopolistas. Pero entonces los capitalistas y las fuerzas de trabajo que quedarían libres afluirían a otro sector productivo. Y si se intentara reducir la producción en todos los sectores para obtener precios más altos, el capital y los trabajadores que en un primer momento no encontraran empleo, si se ofrecen a precios más bajos darían un impulso al desarrollo de nuevas empresas, las cuales acabarían de nuevo rompiendo el monopolio de todas las demás. La idea de un cartel y de un monopolio universal de la industria de transformación es, pues, puramente quimérica. Solo se podrían crear auténticos monopolios si se tiene el monopolio de la tierra y de los recursos minerales y energéticos, pero como no es el caso siquiera tomar en consideración la idea de poder reunir en un solo monopolio mundial toda la superficie agrícola utilizable sobre la faz de la tierra, no queda más que examinar simplemente los monopolios derivados de la disponibilidad de yacimientos mineros que pueden explotarse. Para los minerales de importancia secundaria existen ya monopolios del género, y siempre se puede imaginar que se intentará realizar con éxito algo semejante con los demás minerales. Esto significaría altas rentas para los dueños de estos yacimientos, reducción de los consumos y búsqueda de sucedáneos de los materiales que resultan más caros. Un monopolio mundial del petróleo impulsaría a recurrir en mayor medida a la energía hidráulica, al carbón, etc. Desde el punto de vista de la economía mundial y mirando las cosas subespecie aeternitatis, esto significaría que nos veríamos obligados a ahorrar más de lo que haríamos en otro caso en el uso de aquellas materias primas preciosas que solo podemos destruir pero no sustituir, a fin de transmitir a las generaciones futuras una cantidad mayor de lo que sucedería en el caso de una economía sin monopolios. El espantajo del monopolio, puntualmente evocado siempre que se habla del desarrollo de una economía libre, no debe asustarnos. Los monopolios mundiales, efectivamente realizables, solo podrían referirse a la producción de unas pocas materias primas. En cuanto a su eventual efecto positivo o negativo, es difícil decidirlo de manera tan neta.
A los expertos en economía que en sus análisis se guían por sentimientos instintivos de envidia, estos monopolios les parece nefastos por el simple hecho de que proporcionan pingües beneficios a sus titulares. Pero si se examinan las cosas sin prejuicios, se observa que en el fondo impulsan a un uso más moderado de la limitada cantidad de recursos mineros de que disponemos. Si los beneficios de los monopolistas son objeto de envidia, no hay más que echar mano sin temor a las consecuencias económicas negativas de cualquier tipo, de los impuestos, para que esos beneficios acaben en las arcas del Estado. Distintos de los monopolios mundiales son los monopolios nacionales e internacionales, cuya importancia práctica deriva hoy fundamentalmente de que no nacen de la tendencia evolutiva de la economía libre de mercado, sino que son producto de una política económica antiliberal. Casi todos los intentos de acaparar el monopolio del mercado de un determinado artículo son solo posibles porque existen aranceles que desagregan el mercado mundial en muchos pequeños mercados nacionales. Junto a estos monopolios podemos considerar tan solo aquellos carteles que los dueños de determinados recursos mineros consiguen formar porque encuentran en los altos costes de transporte nacional o regional una protección contra la competencia de otras zonas productivas. Un error fundamental que se comete cuando se valoran los efectos de los trusts, de los carteles y de las empresas que tienen el monopolio de algún artículo en el mercado es el de hablar de control del mercado, de dictat de los precios por parte de estos monopolistas. El monopolista en realidad no controla el mercado ni está en condiciones de dictar los precios. De un control del mercado y del dictat de los precios solo se podría hablar si el artículo en cuestión es estratégico en el sentido más estricto del término y no fuera sustituible por un sucedáneo. Pero, como es sabido, este presupuesto no se aplica a ningún artículo. No existe ningún bien económico de cuya posesión depende la vida o la muerte de quien está dispuesto a adquirirlo. Lo que distingue la formación del precio de monopolio de la formación del precio competitivo es la circunstancia de que el monopolista, siempre que se den ciertos presupuestos precisos, tiene la posibilidad, vendiendo una cantidad inferior del producto a un precio más alto, y esto es lo que llamamos precio de monopolio, de obtener un beneficio mayor que el que obtendría vendiendo al precio que se formaría en un mercado de compradores en competencia entre sí, que es el precio competitivo. El presupuesto a que me refería es el siguiente: que el consumo no reaccione a un aumento del precio reduciendo tanto la demanda que se volatice a aquel beneficio bruto mayor que se obtenía de la venta de una cantidad inferior de producto a un precio más alto. Si a ese punto es efectivamente posible alcanzar una posición de monopolio en el mercado y, a través del aumento de precio, lucrarse con el precio de monopolio, en el sector industrial en cuestión se obtendrán beneficios superiores a la media. Aun cuando, no obstante estos mayores beneficios, no nacieron nuevas empresas del mismo tipo por el temor justificado a que, reduciendo el precio de monopolio hasta hacerlo coincidir con el precio de competencia, las mismas no serían igualmente remunerativas. Se pueden contar también con el nacimiento de industrias afines competitivas, que con una inversión inferior pueden emprender la producción del mismo artículo producido por el cartel. Y en todo caso, las industrias sustitutivas estarán dispuestas a explotar la situación favorable ampliando la producción. Por todas estas razones, los monopolios en la industria de transformación que no dispongan del monopolio de determinados yacimientos de materias primas son sumamente raros. Si y cuando nacen, es porque los hacen posibles determinadas medidas legislativas, autorizaciones y derechos varios, normas aduaneras y tributarias, y sobre todo el sistema de concesiones. Hace 1 o 2 décadas se habló de monopolio de los ferrocarriles. Queda por ver hasta qué punto este nuevo monopolio se basó en el sistema de concesiones. Hoy nadie ya armaría tanto escándalo. El automóvil y el avión se han convertido en temibles competidores del tren. Pero ya antes de que surgieran estos competidores, la posibilidad de utilizar las vías fluviales y marítimas ponía un límite preciso más allá del cual, en numerosos trayectos, los ferrocarriles no podían llegar con sus tarifas. Cuando hoy se afirma por todas partes que uno de los presupuestos esenciales del ideal liberal de la sociedad capitalista habría sido desmentido por la formación de los monopolios, no solo se exagera enormemente, sino que se desconocen los hechos.
Sea cual fuere el trato que se dé al problema de los monopolios, no hallaremos siempre frente al hecho de que los precios de monopolios solo son posibles si existe monopolio de determinados recursos energéticos o si la legislación y la administración pública crean los presupuestos para la formación de los mismos. En el desarrollo económico en sí, exceptuando el sector minero y las armas de producción afines, no puede hablarse de una tendencia a la eliminación de la competencia. Cuando, en polémica con el liberalismo, se afirma que hoy no se darían ya las condiciones de la competencia que existían en la época de la economía política clásica y en los albores de las ideas liberales, se dice algo absolutamente inexacto. Basta poner en práctica algunos postulados del liberalismo, libre cambio en el mercado interno y en el comercio exterior, para restablecer aquellas condiciones. 8. La burocratización. La afirmación de que no se darían ya los presupuestos del ideal social liberal suele formularse también en otro sentido, es decir, con referencia al fenómeno del progresivo e imparable crecimiento de las dimensiones de las empresas como efecto necesario de la ampliación de la división del trabajo. Estas empresas se afirman, acaban pareciéndose cada vez más en el modo de gestionar sus asuntos a aquel modelo de empresa pública burocrática que nadie ha criticado más que el liberalismo. Día tras día, esas empresas se hacen cada vez más pletóricas e incapaces de innovación. En su interior, la selección de los directivos no se hace ya sobre la capacidad efectivamente demostrada en el puesto de trabajo, sino sobre la base de criterios formales como los títulos de estudio, la antigüedad en el servicio y con frecuencia sobre la base de relaciones personales que nada tiene que ver con los criterios objetivos. De manera que acaba por desaparecer precisamente aquel carácter que distingue a la empresa privada de la empresa pública. Y entonces, tal es la conclusión a la que se quiere llegar. Si en la época del liberalismo era legítimo oponerse a la empresa pública que inhibía la libre iniciativa y la alegría del trabajo, hoy esta oposición no está ya justificada desde el momento en que en las empresas privadas los procedimientos burocráticos pedantes y formalistas no tienen nada que envidiar a los de la empresa pública. Para poder apreciar lo fundado de estas objeciones, conviene ante todo aclarar que se entiende exactamente por burocracia y gestión burocrática de una empresa, y en que estas últimas se distinguen de la empresarialidad y de la gestión empresarial. La antítesis entre espíritu empresarial y mentalidad burocrática no es otra que la versión cultural de la antítesis entre capitalismo y socialismo, es decir, entre propiedad privada y propiedad colectiva de los medios de producción. Quien dispone de medios de producción de su propiedad o tomados en préstamos a interés de quien es su propietario, debe cuidar siempre de emplear tales medios de tal modo que satisfagan, en las condiciones dadas, la necesidad social más urgente. Si no lo hace, trabajará con pérdidas. Verá en un primer momento cómo estará cada vez más comprometida su posición de propietario y de empresario, y al final será expulsado definitivamente de esta posición. A este punto deja de ser propietario y empresario y acaba retrocediendo a la categoría que solo está en condiciones de vender su propia fuerza de trabajo y no tiene la misma de orientar la producción en la dirección correcta en el sentido de los consumidores. El cálculo de rentabilidad del capital, que representa el alfa y el omega de la contabilidad comercial, ofrece a empresarios y capitalistas el instrumento adecuado para controlar con la mayor exactitud posible todos los detalles de la propia actividad y, si es preciso, de verificar los efectos de cada iniciativa económica sobre el resultado total de la empresa. Así pues, el cálculo monetario y la contabilidad de costes constituye la más importante herramienta intelectual del empresario capitalista, y fue nada menos que Goethe quien dijo que la contabilidad por partida doble es uno de los más bellos inventos del espíritu humano. Y Goethe podía expresarse así porque estaba libre de aquel resentimiento constante que los pequeños literatos cultivan contra el hombre de negocios. Esta gente mezquina no hace más que repetir en coro obsesivamente que calcular en dinero y comportarse según una lógica financiera son lo más torpe del mundo. Cálculo monetario,
contabilidad y estadística empresarial ofrecen también a las empresas mayores y más complejas la posibilidad de verificar exactamente la buena marcha de todas las secciones. De este modo, se tiene también la posibilidad de valorar la incidencia de la actividad de los distintos sectores de departamento sobre el éxito global de la empresa, y se obtiene un parámetro preciso para su tratamiento económico, ya que se sabe con exactitud cuánto vale y cuánto se les puede pagar. La promoción a puestos más altos y de mayor responsabilidad pasa por los resultados obtenidos en un ámbito operativo más restringido. Y como se puede controlar la acción de un director de departamento a la luz de la contabilidad empresarial, también es posible verificar la actividad específica del empresario en cada sector de su actividad global y el efecto de determinadas medidas organizativas y de otro tipo. Existen naturalmente límites a la exactitud de estos controles. Dentro de una sección o de un departamento, los criterios para verificar el éxito o fracaso de la actividad de cada operador son distintos de aquellos con los que se comprueba el éxito o el fracaso del propio director del departamento. Hay además departamentos cuya contribución a la actividad global de la empresa no puede valorarse con criterios contables. La contribución de un servicio de estudios, de los servicios jurídicos, de una secretaría, de un servicio estadístico, etc., no puede definirse con los mismos criterios con que se precisa la particular aportación de una dirección comercial o de producción. El primero debe dejarse a la valoración general del director del departamento competente, mientras que el otro debe valorar la dirección general. Y se puede hacer tranquilamente tanto porque ésta tiene una visión global de la situación más adecuada, como porque quien debe valorar, dirección general, dirección de departamento, está personalmente interesado en la exactitud de la propia valoración desde el momento en que el resultado de la actividad productiva confiada a su responsabilidad repercute en sus propios ingresos. Lo opuesto a este tipo de empresa controlada en todo momento de su vida productiva por el cálculo de rentabilidad es el aparato administrativo público. Un juez puede haber desempeñado bien o mal sus funciones, pero en todo caso no debe dar cuenta de ellos a nadie. Y esto puede aplicarse a cualquier alto funcionario de la administración pública, donde no existe ninguna posibilidad de establecer con parámetros objetivos de cualquier tipo si un departamento o una sección han sido administrados bien o mal, con costes excesivos o económicos. Por consiguiente, cuando se trata de valorar la actividad de estos funcionarios interviene una opinión subjetiva y por tanto arbitraria. Si se trata de establecer si una oficina es necesaria, si los empleados que en ellas trabajan son demasiados o demasiado pocos, o si su estructura es funcional o no. La decisión no puede menos de ser el resultado de una superposición de criterios que nada tiene de objetivo. Hay un único sector de la administración pública en el que existe un criterio infalible para establecer el éxito o fracaso: el militar, cuando se establece la estrategia bélica. Pero también aquí solo se puede establecer con certeza a posteriori si la operación ha sido o no coronada por el éxito. Pero es difícil dar respuestas rigurosamente exactas si se nos pregunta en qué medida la distribución de las relaciones ha podido decidir con antelación la suerte del conflicto y la parte que en el éxito puede atribuirse a la capacidad o incapacidad de los jefes y a su comportamiento o la funcionalidad de las instalaciones con que se ha contado. Ha habido generales celebrados por las victorias que de hecho hicieron todo lo posible para facilitar la victoria de sus enemigos y solo deben su victoria a circunstancias que resultaron ser más fuertes que sus errores. Y otras veces, en cambio, se condenó a militares cuya genialidad habían hecho lo posible para evitar la ineluctable derrota. El único mandato que el director de una empresa privada da a los encargados en el momento en el que las transfiere a una autonomía en la gestión es esta: tender a la máxima rentabilidad. Todo lo que tiene que decir a sus empleados está contenido en este mandato. La contabilidad de la empresa se encargará luego de establecer fácilmente y con seguridad en qué medida ellos lo han cumplido. Muy distinta es la situación de quien dirige una oficina burocrática. Puede ciertamente distribuir entre sus subordinados algunos encargos ejecutivos, pero luego no está en condiciones de verificar si los medios empleados para alcanzar el objetivo han sido proporcionados a los resultados conseguidos.
a no ser que esté omnipresente en todas las secciones y negociados confiados a su dirección, no podrá valorar si por casualidad habría sido posible alcanzar el mismo objetivo con un menor empleo de trabajo y de medios materiales. Aquí prescindimos completamente del hecho de que el resultado mismo no puede valorarse en términos de cifras sino solo aproximadamente, pues no consideramos esta cuestión desde el punto de vista de la técnica administrativa y de sus efectos externos. Tratamos sencillamente de analizar la repercusión de esta técnica sobre la gestión interna del aparato burocrático, de suerte que el resultado nos interesa simplemente en relación con las aplicaciones que de él se ha hecho. Ahora bien, pues que para establecer esta relación es impensable recurrir a la verificación contable tal como se hace con la contabilidad comercial. El director de un aparato burocrático se ve obligado a impartir a sus subordinados una serie de directrices cuya observación es obligatoria. En tales directrices se dan de manera esquemática algunas sugerencias sobre el normal despacho de las actividades corrientes. En cambio, para los casos extraordinarios, es necesario pedir, antes de afrontar un gasto, la autorización de la jerarquía superior, según un procedimiento farragoso y escasamente funcional, en cuya defensa solo puede aducirse el argumento de que es el único posible, ya que si se diera a toda oficina periférica la facultad de aprobar automáticamente los gastos que considera necesarios, los costes de la administración crecerían en forma exponencial. Respecto a las grandes carencias y a la escasa eficacia del sistema, es inútil hacerse ilusiones. Muchos gastos autorizados son superfluos y muchos que serían necesarios se aplazan precisamente porque el aparato burocrático no está en condiciones, debido a sus características específicas, de adaptarse a las situaciones tal como lo hace el sistema empresarial. La burocratización despliega sus efectos especialmente sobre aquel que la representa, es decir, el burócrata. En la empresa privada la contratación de un obrero no es un acto de favor, sino una transacción económica normal en la que ambas partes, el dador de trabajo y el prestador de obra, tiene su respectivo interés. El dador de trabajo debe tratar de pagar la fuerza de trabajo en consonancia con la prestación laboral. Si no lo hiciera, correría el riesgo de que le quitasen el obrero un competidor dispuesto a pagarle más. El contratado, por su parte, debe tratar de ocupar su puesto de modo que merezca el salario, para no correr el riesgo de perder su puesto. Como la contratación no es un favor sino una transacción económica, el obrero contratado no debe preocuparse de la eventualidad de ser despedido por ser objeto de animadversión. El empresario que, por prejuicio personal, despide a un obrero que trabaja bien y se gana su salario, se perjudica solo a sí mismo, no al obrero, el cual acabará encontrando un trabajo del mismo nivel. No existe la menor dificultad en dejar al director de sección la facultad de contratar y despedir a la mano de obra, precisamente porque él, obligado por el atento control que ejerce la contabilidad empresarial sobre su propia actividad a buscar la mayor rentabilidad de su sector, debe preocuparse también en su propio interés de mantener celosamente la propia mano de obra. Si despide a alguien porque le es antipático y no por necesidad, si se deja llevar por razones personales y no objetivas, quien pierde es él mismo, porque en definitiva es sobre él sobre quien recae el daño de la falta de éxito del sector que le ha sido confiado. Así se resuelve sin fricciones la gestión organizativa del factor personal de la producción, es decir, del trabajo en el proceso de producción. Totalmente distinta es la situación de la empresa pública dirigida por burócratas. Como aquí la colaboración productiva de un sector y por lo tanto de un empleado, aunque tenga una función directiva, no se puede verificar sobre la base de su resultado, tanto en los criterios de contratación como en los parámetros retributivos, se acaba abriendo de par en par las puertas a toda clase de favoritismo por una parte y obstruccionismo por otra. El hecho de que para ser contratado en las distintas funciones del servicio público nunca venga mal la recomendación de una persona influyente, no debe reconducirse a la particular incapacidad de los aspirantes a esos puestos, sino a la falta a priori de todo criterio objetivo para la contratación pública. Sin duda, debe ser contratado el más competente, pero el problema es precisamente este: ¿cómo saber quién es efectivamente el más competente?
Si pudiera hacerse con la misma sencillez con que se establece la valía de un tornero o de un tipógrafo, el problema se resolvería sin ninguna dificultad. Pero como no es así, los márgenes de discrecionalidad se amplían. Para poder contener al máximo la arbitrariedad, se intenta delimitar imponiendo una serie de condiciones formales para la contratación y las promociones, y entonces se vincula el nombramiento para determinadas funciones a un determinado grado de instrucción, o bien a la aprobación de determinados exámenes y al desarrollo continuado de determinados años de actividad en otras áreas, y la promoción se hace depender de la antigüedad en el servicio. Todo esto, naturalmente, no sustituye a la posibilidad general de elegir al hombre adecuado para el puesto justo a través del instrumento de la cuenta de pérdidas y ganancias. Como todo el mundo sabe, ni los estudios, los exámenes o la antigüedad en el servicio garantizan en absoluto el acierto en la selección. Por el contrario, este sistema excluye a priori que las personas más valiosas y preparadas lleguen a ocupar los puestos que merecían. Aún no se ha visto a nadie particularmente preparado a alcanzar la cima de un departamento gracias al currículum escolar y a la antigüedad en el servicio prescrito. Incluso en Alemania, patria de la beatería burocrática, la expresión "es un funcionario irreprensible" sugiere una persona amorfa y pasiva, aunque de sanos principios. Así pues, la característica principal de la gestión burocrática es la ausencia de cualquier criterio de cálculo de beneficios y pérdidas para valorar los resultados obtenidos. De modo que para compensar este defecto, aunque solo sea de manera extremadamente inadecuada, se ve obligada a vincular el desenvolvimiento de su actividad y la contratación del personal a toda una serie de prescripciones formales. Todos los males que se achacan a la gestión burocrática, la rigidez, la ausencia de inventiva y la impotencia frente a los problemas que en el mundo de la empresa encuentran tan fácil solución, son consecuencia de este único defecto fundamental. Mientras la actividad del aparato estatal quede limitada al ámbito restringido que le asigna el liberalismo, los aspectos negativos del burocratismo no se advierten excesivamente. Se convierte en problemas graves de toda la economía solo cuando el Estado, y lo mismo puede decirse, naturalmente, respecto a los municipios y las provincias, pasa a la socialización de algunos medios de producción y a la intervención directa y activa en la producción y en el comercio. Si la empresa pública se gestiona exclusivamente con criterios de máxima rentabilidad, podrá naturalmente servirse del cálculo económico en términos monetarios, mientras prevalezcan las empresas privadas y exista un mercado y unos precios de mercado. El único obstáculo a su desarrollo y a su eficiencia es que sus directivos, que son un organismo público, no están interesados en el éxito o fracaso de sus iniciativas como lo está la empresa privada. Por eso no les puede dejar al directivo público la libertad de tomar decisiones estratégicas. Al no tener la responsabilidad de las eventuales pérdidas derivadas de su política empresarial, su gestión sentiría la fácil tentación de aventurarse en empresas que un gestor realmente responsable, en cuanto sometido a eventuales pérdidas, jamás emprendería. De donde la necesidad de limitar sus poderes discrecionales, pero con independencia de que se le vincule a una serie de normas rígidas y a las deliberaciones de un comité de control y a la aprobación por parte de una autoridad superior. Todo el comportamiento de la empresa acaba adquiriendo esa rigidez y esa falta de flexibilidad que han llevado en todas partes a la empresa pública a coleccionar un fracaso tras otro. Sin embargo, raramente sucede que una empresa pública siga exclusivamente un criterio de rentabilidad marginando las demás consideraciones. Normalmente, a una empresa pública se la pide que se atenga a determinados criterios económicos de interés nacional o de otro tipo. Se le exige, por ejemplo, que favorezca la producción nacional frente a la extranjera tanto en la política de compras como en las de ventas. A los ferrocarriles nacionales se les pide que practiquen una política de precios en consonancia con determinados intereses de política comercial, que construyan y gestionen algunas líneas con independencia de cualquier criterio de rentabilidad, con el único fin de promover el desarrollo económico de determinadas zonas geográficas, y otras líneas acaso por razones estratégicas o de otro tipo.
Pero en el momento mismo en que la gestión empresarial entran en juego tales factores, se prescinde de todo control a través del cálculo de costes y beneficios. Si el directivo de los ferrocarriles, en el momento de presentar un balance negativo, puede decir impunemente: es cierto, los tramos ferroviarios confiados a mi gestión han tenido pérdidas según los criterios de la rentabilidad propia de una economía privada, pero no hay que olvidar que desde el punto de vista de la economía nacional, de la política nacional, de la política militar y desde muchos otros puntos de vista, han resultado muchos otros problemas que no se encuadran en el cálculo de rentabilidad. Si puede expresarse así, entonces es evidente que el cálculo de rentabilidad ha perdido toda fuerza para valorar el éxito de la actividad empresarial, y por tanto la empresa misma, aun prescindiendo de otras circunstancias que van en la misma dirección, no puede menos de ser gestionada exactamente con los mismos criterios que una prisión o una oficina fiscal. Una empresa privada, gestionada con criterios económicos que tienden a la máxima rentabilidad, nunca puede burocratizarse, aunque sea de grandes dimensiones. Si se atiende rigurosamente al principio de rentabilidad, también la empresa de grandes dimensiones tiene la posibilidad de verificar con la máxima exactitud la importancia de todas las transacciones y departamentos para el éxito global de la misma. Mientras las empresas se atengan exclusivamente al beneficio, evitarán caer en la burocratización. El fenómeno de la burocratización de las empresas privadas al que estamos asistiendo por doquier solo puede imputarse al intervencionismo estatal, que impone a su gestión criterios que no adoptarían si pudieran tomar decisiones con autonomía. Cuando una empresa tiene que preocuparse de no quebrantar prejuicios políticos e idiosincrasias de todo tipo por temor a ser acosada en todos los sentidos por los órganos estatales, no tarda en abandonar el terreno seguro de la rentabilidad. En Estados Unidos, por ejemplo, entre las empresas de utilidad pública hay algunas que, para evitar conflictos con la opinión pública por una parte y con el poder legislativo, con el judicial y con la administración por otra, fuertemente influidos por la opinión pública, se abstienen en principio de contratar católicos, hebreos, ateos, darwinistas, negros, irlandeses, alemanes, italianos y emigrantes recientes. Para una empresa que opera en un sistema estatal intervencionista, la necesidad de adaptarse a los deseos del poder político para evitar graves perjuicios ha hecho que estos y otros criterios contrarios a los objetivos de rentabilidad hayan acabado por influir cada vez más en la gestión empresarial. Pero de este modo desaparece la importancia del cálculo y de la contabilidad de costes y beneficios, y las empresas comienzan cada vez más a adoptar comportamientos típicos de las empresas públicas regidas por principios formales. En una palabra, se burocratizan. La burocratización de la gestión comercial de las grandes empresas no es, pues, en absoluto, resultado de una necesidad intrínseca del desarrollo de la economía capitalista, sino un fenómeno derivado de la política intervencionista. Si el Estado y demás poderes sociales no obstaculizaran a las empresas, incluso las de grandes dimensiones podrían trabajar con los mismos criterios económicos que las más pequeñas.